Buenos días, queridos hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Damos gracias a Dios. Nuevamente estamos para hablar de la palabra del Señor, que es lo que nos tiene en esta ocasión. Y doy gracias también al Señor porque nos ha permitido tener un día maravilloso, un día en el cual cada uno de nosotros tenemos que agradecerle porque es la voluntad del Señor. Bien, vamos a meditar en su palabra en un momento y vamos a comenzar con una palabra de oración. Les invito a orar. Amado Dios, gracias te doy por este momento que nos has permitido estar. Te pedimos, Padre Santo, que a través de tu palabra nos háblenos en nuestra mente y en nuestros corazones. Y que esta palabra sea impregnada en nuestra mente, Padre, para poder así tener presente lo que usted tiene para con cada uno de nosotros. Te damos las gracias por todo. Te lo pido en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar por un poco en lo que dice en el libro de Lucas, el capítulo 12, desde los versículos 2 hasta el 5. Lucas capítulo 12, los versículos 2 hasta el versículo 5. Dice así la palabra del Señor: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Una de las cosas que a veces no podemos entender, las cosas que ocurren y las cosas que a veces Dios tiene en su propósito. Una de ellas es que hacemos las cosas encubierta. Esto quiere decir en secreto, sin tomar en cuenta de que Dios es aquel que está mirando aún en lo secreto, porque así dice su palabra, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Esto quiere decir, queridos hermanos y amigos, que cualquier cosa que nosotros hagamos en secreto, Dios ya lo sabe. Ya lo sabe si nosotros vemos algo en secreto, si nosotros hablamos algo en secreto, Él de antemano ya lo sabe. Ni oculto que no haya de saberse. Esto prácticamente nos da a entender de que Dios lo sabe todo. Y Dios está en todas partes. A veces el hombre pasa por desapercibido estas palabras. Pasa por desapercibido el poder que tiene Dios. Se olvida muchas veces de que cualquier cosa que nosotros hiciéramos en secreto, Él ya lo conoce. ¿Qué nos dice en el libro de Marcos, el capítulo 4, versículos 22? Dice la palabra: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Entonces, todo esto conlleva a que Dios lo sabe todo. Y si nosotros vemos el versículo anterior, cuando dice: también les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Entonces, esto quiere decir, queridos hermanos y amigos, que cualquier cosa que nosotros cometiéramos en secreto,
el Señor ya lo sabe. Sí, ya lo sabe. Y a veces el hombre en sí se olvida de que Dios es omnipotente. Una de las cosas que estamos viviendo ahora en estos tiempos, ¿usted cree que Dios lo sabía? Claro que sí. Dios ya sabía cuáles eran las intenciones del hombre. Dios sabe lo que uno tiene en el corazón. Dios ya sabe de antemano lo que uno está pensando. Me imagino que aquellos hombres que comenzaron a inventar esta enfermedad, comenzaron a crear esta enfermedad, Dios ya sabía cuáles eran las intenciones de estos hombres. Muchas veces nosotros nos detenemos por un momento en nuestras vidas y llegamos a pensar, ¿acaso Dios no tiene el poder de detener a estos hombres para que no hagan tanto mal? Claro que sí. Él tiene todo ese poder. Él tiene ese poder y mucho más todavía. Pero a veces Dios permite que todas estas cosas vengan. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Con el propósito de qué? De que Dios quiere que lo escuchen a Él. Ese es el propósito. Dios quiere que el hombre en sí escuche a Dios. Cuando se llegó a saber de esta enfermedad, todo el mundo recurría a la oración. Todo el mundo decía, hay que orar, hay que orar. Sí, es verdad, hay que orar, pero no por este momento que estamos pasando solamente. El Señor lo que quiere, queridos hermanos y amigos, es que nos mantengamos siempre en oración. Dice la palabra, orar sin cesar. Esto quiere decir en todo tiempo. No solamente cuando reconocemos que estamos pasando por este momento. No, eso no quiere solamente el Señor. El Señor lo que quiere es que siempre estemos en oración y que siempre escuchemos su palabra. Hay muchas maneras por las cuales Dios se manifiesta de que el hombre escuche su palabra, la palabra de Él, la palabra de Dios. Pero sin embargo, ¿qué hace el hombre? Tapa sus oídos, cierra sus ojos. Y esto quiere decir que prácticamente no quiere escuchar la palabra de Dios. Quizás aquella palabra que Dios quiere que el hombre escuche se les hace demasiado dura, se les hace demasiado fuerte. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, dice la palabra, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. ¿No cree que todo esto, lo que estamos pasando, ya ha salido a la luz? Que cuáles son las intenciones de aquellos hombres que hicieron esta enfermedad. Y el que habéis hablado al oír en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Cuando habla de aposentos, habla de un lugar muy especial que el Señor quiere que nosotros tengamos, para ponernos en comunicación con Él, para escuchar su palabra. Y que todo lo que nosotros le pidamos al Señor en secreto, dice su palabra, que será proclamado, será dicho ante el pueblo. Pero nos ponemos a pensar, ¿estos hombres tendrán temor de Dios? ¿Tendrán temor de Él? Para que haya hecho tanta maldad y que ahora estamos viendo tantas personas están muriendo.
Dice en el versículo 4, mas os digo, amigos míos, mire cómo Dios trata a la persona. Le dice amigo. No cualquiera dice amigo a otra persona. Un amigo que es, dice la palabra que un amigo siente lo que el otro siente. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo sintió cuando vino aquí a la tierra. El dolor que el hombre tiene. No digo tenía, porque todavía lo tiene. Ese dolor que no lo puede sacar. Ese dolor que no lo puede soportar. Solamente Jesucristo, el único que puede decirnos amigo. Un amigo puede ayudarnos en estas circunstancias en las que el mundo, la humanidad está pasando. Solo Él puede ayudarnos, nadie más. Solo Él. Así lo dice las Escrituras, y aquí el Señor se presenta como un amigo. ¿Qué nos dice ese amigo? Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Bueno, hemos visto que esta enfermedad ha causado tantas muertes. Sí, los inventores de esta enfermedad han causado tantas muertes. ¿Y qué más sigue diciendo la palabra? Y después nada más pueden hacer. Y nos preguntamos, después de esto, ¿qué pasará? Después que haya pasado ya esta enfermedad, ¿qué pasará? ¿A quién se le echa la culpa? Entonces, aquí vemos que en realidad Dios tiene un propósito, pero también permite estas cosas que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque es un llamado de atención para su pueblo. Es un llamado de atención para todo aquel que quiere escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios. Y sigue diciendo esta palabra cuando dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Mire, Él nos está presentando una solución a todas estas situaciones que estamos viviendo. Dice, ¿a quién debéis temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10. Versículo 28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nos podemos a pensar en este versículo. Bueno, después de todo, Dios es el que hace justicia. Dios es el que tiene el poder para tener todas las cosas en control. Y muchas veces el hombre se pregunta, ¿por qué tanta maldad? Es porque el hombre en sí, el hombre natural, no tiene a Cristo en su corazón. Por eso dice aquí la palabra del Señor, no tiene temor de Dios. Por eso es que hace tanta maldad, porque no tiene temor de Dios. Y aquí el consejo que nos está dando el Señor, que no le tengamos miedo a aquel que causa este mal. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir
el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. Prácticamente el Señor nos está dando una salida. Cuando habla de temer, cuando habla de temor, no es que le tenemos que tener miedo a Dios, no. Dios nos está hablando aquí de que hay que tenerle obediencia a Dios. De ese temor es el que nos habla aquí el Señor. Es de la obediencia a Dios. ¿Usted está dispuesto a obedecer a Dios? ¿Usted está dispuesto a hacer lo que Él nos mande a través de sus mandamientos? Uno de sus mandamientos que el Señor nos ha dado es: un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros. ¿Usted cree que esas personas que han hecho esa maldad aman a su prójimo? Yo creo que no. No lo ama a su prójimo. Pero aquí Dios nos está diciendo, ¿ya? ¿De qué? De que tenemos que amarnos unos a otros, como yo os he amado. Aquel que dio su vida para que nosotros viviéramos, para que nosotros tuviéramos una vida, no una vida limitada, sino una vida eterna. ¿Usted quiere tener eso? Amén. Yo creo que sí. El único requisito es arrepentirse y creer en Jesucristo y decirle al Señor: Señor, yo creo en ti. De todo corazón. Yo creo en ti, yo me arrepiento de todo corazón. Y el arrepentimiento debe de ser sincero, no solamente por esta situación que estamos pasando. Pasa esto y seguimos lo mismo. No, eso no quiere el Señor. El Señor lo que quiere es que aquel hombre que no tiene a Cristo en su corazón tenga un verdadero arrepentimiento. ¿Qué significa la palabra de arrepentimiento? No volver a cometer pecado. El Señor Jesucristo, cuando iba sanando a aquellas personas que tenían ciertas enfermedades, Él le decía, cuando ya sanaba a aquella persona: vete y no peques más. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Vete y no peques más. Él quiere un verdadero arrepentimiento. No lo hagamos por este momento que estamos pasando, por esta pandemia que está viendo. Hagámoslo de una manera sincera. ¿Cree usted en Jesucristo? Si usted está en condiciones de arrepentirse, hágalo. Dice la palabra del Señor: en su aposento. ¿Cuál es el aposento? Es el lugar secreto que uno tiene para conversar con Dios. Usted tiene un lugar secreto. Sí. Y en ese lugar secreto usted converse con Dios. Háblele a Dios y dígale: Señor, yo quiero arrepentirme de todas estas cosas. Sí, yo quiero arrepentirme. Yo quiero que el Señor Jesucristo tenerlo en mi corazón. Acepto al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador y Señor de su vida. Y después contará cómo va a estar después. Así es, mi querido amigo. Así es, mi querido hermano. Tengamos fe en Dios. Obedezcámosle a Dios, porque así lo dice su palabra. A este hay que temer, o sea, a Dios. Pero no un temor de miedo, sino de obediencia. Amén. Vamos a orar un momentito. Amado Dios, gracias te doy por esta nueva oportunidad que nos has dado. Que tu palabra sea impregnada en las mentes y en los corazones de aquellos que han escuchado, Padre. Señor, te pido por aquellos hombres y mujeres
han escuchado tu palabra. Escucha sus corazones. Gracias te doy, Padre, por todo esto, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.